El millonario llegó más temprano a casa y su empleada susurró: «Silencio, nos pueden oír». El motivo eriza la piel. Antes de continuar con la historia, deja tu like, suscríbete y comenta desde donde estás viendo. El sol aún no había roto las nubes de un invierno madrileño cuando Lucía Ramos cruzó el portón de hierro de la mansión Montalbán. Llevaba el cubo de limpieza, el delantal azul doblado y el mismo paso apresurado de quien ha aprendido a ser invisible en el mundo de los ricos. Las calles del barrio de Salamanca estaban silenciosas, solo el sonido distante de un vendedor de churros rompía la monotonía. Lucía trabajaba allí desde hacía casi 10 años. Conocía cada pasillo, cada crujido del suelo, y sabía cuánto valoraba su patrón, don Alejandro Montalbán, el silencio y el orden. Desde que su esposa, doña Isabel, había muerto, la casa había perdido su brillo. Las ventanas permanecían casi siempre cerradas y los jarrones de flores se habían marchitado, como si hasta el aire hubiera dejado de circular. Aquella mañana, Lucía creía estar sola. Solía limpiar el salón principal primero, antes de que llegaran los jardineros. Quitó el polvo de los muebles, abrió las cortinas para dejar entrar la luz. Por un instante, observó el retrato de Isabel, una mujer de belleza serena y mirada dulce. «¡Qué mujer hermosa!», murmuró en voz baja, como quien habla con el pasado. Sin embargo, lo que Lucía no sabía era que el destino estaba a punto de invertir la rutina de aquella casa de piedra y secretos. A las 8:30, un coche negro se detuvo frente al portón. El chofer bajó, abrió la puerta trasera, y don Alejandro descendió, más temprano que nunca. Vestía un abrigo gris, el rostro abatido y los ojos pesados de quien carga noches sin dormir. No avisó a nadie. Simplemente entró, con pasos firmes, el sonido de sus zapatos resonando sobre el mármol. Lucía, asustada, soltó el trapo de limpieza. «Señor Montalbán, no lo esperaba hoy». Él no respondió de inmediato. Observó el salón como si buscara algo, o alguien. Necesitaba volver. Hay cosas que no pueden esperar. Había algo diferente en su voz, un tono bajo, tenso, casi secreto. Lucía lo notó, pero guardó respeto. Volvió a su tarea, evitando mirarlo directamente. Don Alejandro subió las escaleras sin decir más. El sonido de sus pasos se desvaneció en el piso superior y la mansión volvió a su habitual silencio. Pero el corazón de Lucía latía acelerado. Media hora después, mientras limpiaba el pasillo lateral, escuchó un ruido extraño proveniente del sótano, algo que no encajaba con la calma de aquella casa. Un sonido leve, repetido, como un susurro. Se detuvo, conteniendo la respiración. «Debe de ser el viento», pensó. Pero entonces oyó un llanto ahogado. Dejó caer el trapo y caminó despacio hacia la puerta del sótano. La madera era antigua, y detrás de ella, el sonido parecía humano. De pronto, sintió una presencia a sus espaldas. Era don Alejandro. Estaba de pie, a pocos pasos de ella, con la mirada fija en la puerta. Llevó un dedo a los labios y susurró: «Silencio, nos pueden oír». Lucía palideció. El tono de él no era de autoridad, era de miedo. Un miedo real, profundo. Por unos segundos permanecieron inmóviles, solo el viento golpeando las ventanas. Entonces él giró lentamente el rostro hacia ella y añadió, casi en un suspiro quebrado: «Hay cosas en esta casa que ni tú deberías saber, Lucía. Pero ahora, quizás sea demasiado tarde». Ella quiso preguntar qué estaba ocurriendo, pero la mirada de él la hizo retroceder. El reloj del salón marcó las 9, su sonido resonando como un recordatorio incómodo de que algo, o alguien, se escondía allí dentro. Lucía respiró hondo. Estaba asustada, pero también intrigada. Algo en su intuición le decía que aquel secreto no pertenecía solo a su patrón, y que lo que descubriría en las próximas horas cambiaría para siempre la vida de ambos. El silencio que siguió a aquellas palabras pesaba más que cualquier grito. Lucía permaneció inmóvil frente a la puerta del sótano, sin saber si debía abrirla o huir. Don Alejandro mantenía la mirada fija en la madera, como si oyera algo que ella aún no percibía. «Señor, ¿hay alguien ahí abajo?», preguntó en un hilo de voz. Él no respondió de inmediato. Caminó hasta la escalera, abrió lentamente la puerta y miró hacia el interior oscuro. El aire frío subió del sótano como un soplo antiguo, con olor a polvo y hierro. Lucía dio un paso atrás. «Nadie debe entrar aquí sin mi permiso», dijo él, cerrando la puerta con firmeza. «Perdón, señor, pensé haber oído». «Oíste. Y por eso tienes que escucharme ahora». Aquella frase, dicha en un tono más bajo, la dejó inquieta. Alejandro parecía luchar contra algo dentro de sí, entre el deseo de ocultar y la necesidad de revelar. «Llevas muchos años trabajando aquí, Lucía. Isabel confiaba en ti, y yo también. Pero hay secretos que ni siquiera una casa de piedra puede callar». Lucía tragó saliva. «¿Secretos? Del pasado?».
y del presente. Él caminó hacia el salón principal, y ella lo siguió, sin saber si por curiosidad o por lealtad. Allí, Alejandro se sentó en el sillón de cuero y fijó la vista en el retrato de su difunta esposa. Isabel no murió como todos piensan. Lucía abrió los ojos de par en par. ¿Cómo dice, señor? El informe médico habló de un infarto. Pero yo sé que fue algo distinto, y hoy, esta casa volvió a advertírmelo. Un escalofrío recorrió la espalda de Lucía. ¿Advertirle? ¿De qué? Él la miró durante unos segundos y luego apartó la vista. De que lo que ocurrió aquella noche aún no ha terminado. Un trueno retumbó a lo lejos. La lluvia comenzaba a caer con fuerza, golpeando las ventanas. La mansión, rodeada de altos muros y jardines marchitos, parecía más aislada que nunca del mundo. Lucía miró alrededor y notó algo que nunca había visto allí antes, una maleta antigua en la esquina del salón. Estaba abierta, y dentro había ropa de hombre doblada a toda prisa, y sobre ella, un sobre amarillento. Se acercó con cuidado. ¿Va a viajar, señor? Don Alejandro respiró hondo. No. Me estoy preparando para lo que pueda suceder. La carta que recibí ayer lo cambió todo. Tomó el sobre y lo abrió. De su interior sacó una hoja temblorosa, escrita a mano. Lucía reconoció la caligrafía, era de Isabel. Llevó la mano a la boca, atónita. Pero, eso es imposible, murió hace 6 años. Yo también lo pensé. Pero alguien dejó esta carta en el portón ayer de madrugada. Sin rastro de lluvia, sin dobleces antiguas. Como si hubiera sido escrita ayer. El sonido de la lluvia se mezclaba ahora con el eco del viento en los pasillos. Lucía sentía el corazón golpear con fuerza. Alejandro comenzó a leer en voz baja, y con cada palabra, el aire se volvía más denso. Alejandro, si estás leyendo esto, es porque finalmente la verdad ha salido a la luz. Ellos aún están aquí. No confíes en nadie. Y, por favor, no bajes al sótano. Lucía sintió que las piernas le fallaban. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Preguntó casi en un susurro. Alejandro cerró los ojos. Eso es lo que intento descubrir. En ese momento, un golpe seco resonó, 3 golpes en la puerta principal. Lucía dio un respingo. Nadie debía presentarse allí a esa hora, y menos con aquella tormenta. Alejandro se levantó y caminó hacia la puerta. Quédate detrás de mí. Abrió lentamente. Al otro lado, un hombre con capa oscura, empapado por la lluvia, sostenía un paquete. Su rostro apenas se distinguía bajo el sombrero. Don Alejandro Montalbán. Sí. Tengo algo que le pertenece. Le entregó el paquete y desapareció en la oscuridad antes de que pudieran hacerle una sola pregunta. Alejandro cerró la puerta, el viento aullaba afuera. Colocó el paquete sobre la mesa y lo abrió con cuidado. Dentro había una cajita de plata y una llave antigua atada con un hilo rojo. Lucía notó el temblor en sus manos. Esa llave. Es del sótano. Por un instante, las miradas de Alejandro y Lucía se cruzaron. El miedo estaba en ambos. Y entonces, por primera vez, la voz de él se quebró. Lucía, si algo me pasa, prométeme que saldrás de aquí. No mires atrás. No bajes esas escaleras. Ella asintió, pero en el fondo sabía que no podría obedecer. Algo dentro de ella quería entender que ocultaba realmente aquel sótano, y que intentaba advertir a Isabel, incluso después de la muerte. El reloj marcó las 10 de la mañana. El viento ululaba. Y la llave, ahora sobre la mesa, parecía palpitar con un brillo casi vivo. La tormenta no cesaba. Las ventanas temblaban con el viento, y el sonido de la lluvia intensa resonaba por toda la mansión. Lucía sentía el corazón acelerado, mientras don Alejandro observaba la vieja llave sobre la mesa como quien mira un pasado que preferiría olvidar. Ninguno de los dos decía una palabra. El silencio pesaba tanto como el aire frío que se filtraba por las rendijas de las puertas. Señor, tal vez deberíamos llamar a la policía, se atrevió a decir Lucía. Alejandro negó con la cabeza. No. Ellos no lo entenderían. Y, hay cosas que no deben aparecer en los informes de un inspector. La frase lo delataba. Sabía más de lo que decía. Lucía lo notó, y la desconfianza comenzó a crecer. Don Alejandro, ¿qué ocurrió realmente aquella noche, que mató a doña Isabel? Él no respondió. Solo volvió el rostro hacia el retrato de su esposa, que ahora parecía observarlos con ojos más severos que dulces. La luz titiló, y por un instante el cuadro reflejó un brillo extraño, como si alguien hubiera pasado frente a él. Lucía se giró rápidamente, pero no había nadie. «Santo Dios», murmuró. «No mires atrás», dijo Alejandro, con voz tensa. «¿Cómo?» Así empezó todo, con curiosidad. Las palabras lo traicionaban. Algo dentro de él estaba a punto de derrumbarse. Se levantó, pasó las manos por el cabello y comenzó a caminar de un lado a otro.
Durante meses, después de su muerte, escuchaba pasos por la noche. El médico dijo que era el duelo. El padre, que era culpa. Pero yo sabía que había algo más. Lucía lo escuchaba atenta, con las manos temblorosas. ¿Algo más? ¿Qué, señor? Alejandro se detuvo. Se volvió hacia ella y dijo con un tono que rozaba la desesperación. Isabel tenía miedo antes de morir. Decía que había gente vigilando la casa, que escuchaba voces en el sótano. Yo no la creí. Y aquella noche bajó sola. Lucía sintió un frío en el estómago. ¿Y usted? La encontré tendida, en el último peldaño. El médico firmó infarto, pero no había señales de caída ni de dolor. Solo paz. Una paz que no era suya. Se pasó las manos por el rostro, exhausto, y continuó. Y desde entonces, el sótano nunca más se abrió. Hasta hoy. Lucía miró la llave antigua sobre la mesa. El metal, húmedo por la lluvia, brillaba con la luz de los relámpagos. Algo en ella le decía que aquella llave no debería existir. Pero antes de que pudiera decir algo, un ruido metálico resonó, como una cadena arrastrándose. Provenía del piso de abajo. Ambos se miraron. «Quédate aquí», ordenó él. «No, señor, solo no». Pero Alejandro ya caminaba hacia la escalera del sótano. Tomó una linterna del estante y bajó el primer peldaño. La madera crujió. El aire parecía más frío allí abajo. Lucía dudó un instante, pero el miedo de dejarlo solo fue mayor. Tomó el crucifijo de su cuello y lo apretó con fuerza, siguiéndolo. El aire del sótano era denso, con olor a moho y hierro oxidado. La luz de la linterna temblaba sobre las paredes de piedra. En una esquina, un viejo arcón cubierto con una sábana. Y, junto a él, algo que hizo que Lucía contuviera el aliento, marcas de manos en la pared, como si alguien hubiera intentado salir de allí. «Dios mío, ¿qué es esto?». Alejandro no respondió. Caminó hasta el arcón, se arrodilló y comenzó a quitar el paño. «Aquí fue donde la encontré», murmuró. La madera de la tapa estaba marcada con arañazos profundos. Entonces, tiró del pestillo. Dentro no había ningún cuerpo, sino montones de cartas antiguas, fotos, documentos, una grabadora de cinta. Lucía lo miró confundida. «¿Qué es eso?». «Mensajes que ella dejó. Nunca tuve el valor de escucharlos». Con las manos temblorosas, encendió el aparato. El ruido del estático llenó el aire, y pronto la voz de Isabel surgió, débil, asustada, como un eco venido del tiempo. «Alejandro, si me pasa algo, no es enfermedad. Ellos están aquí. Me hablan cuando tú no estás. Dicen que quieren lo que es tuyo. Y si desaparezco, mira detrás de la pared». Lucía llevó la mano a la boca. Alejandro dejó caer la grabadora. «Mira detrás de la pared». Sin pensarlo, Lucía tocó la pared de piedra. Notó que una de las piedras estaba suelta. La empujó, y un sonido hueco resonó. Alejandro corrió a ayudarla. Juntos, movieron la piedra, y revelaron un pequeño compartimento oculto. Dentro había una caja fuerte. Y el símbolo grabado en la tapa, una M entrelazada, era el mismo de la carta que el extraño había entregado aquella mañana. El viento sopló con más fuerza, las luces parpadearon. Lucía retrocedió un paso. «Señor, creo que esto no debería estar aquí». Alejandro miró la caja fuerte con los ojos humedecidos. «No debería, Lucía. Pero ya es demasiado tarde para volver atrás». Tomó la llave que venía con la cajita de plata. Encajaba perfectamente en la cerradura. Y justo antes de girarla, un ruido en el piso superior los heló. Alguien estaba caminando por la casa. Lucía miró a Alejandro, aterrorizada. «Pero, estamos solos aquí». Él respiró hondo, empapado en sudor frío. «No, no lo estamos». El sonido de pasos que venían del piso superior hizo que el corazón de Lucía se desbocara. No era el crujir natural de la madera antigua, eran pasos lentos, pesados, como de alguien que caminaba a propósito, sabiendo que estaba siendo escuchado. Don Alejandro apagó la linterna por instinto. Quedaron en la oscuridad, oyendo solo el sonido entrecortado de sus respiraciones. «Hay alguien arriba», susurró ella. «Quédate detrás de mí», respondió él, casi sin voz. Subieron las escaleras en silencio. Cada peldaño parecía más largo que el anterior. Cuando llegaron a la parte superior, el pasillo estaba vacío, pero la puerta del salón principal se movía lentamente, empujada por el viento. Alejandro se acercó y encendió las luces. Nada. Pero la alfombra del corredor estaba marcada con huellas mojadas. Lucía se arrodilló y tocó el suelo. Estaba frío, como si alguien acabara de pasar por allí. «Eso es imposible. Todas las puertas están cerradas». Alejandro miró hacia la ventana y notó que una estaba entreabierta, a pesar de la tormenta. Corrió hasta ella y vio el jardín, y algo en el suelo, cerca de la fuente.
Un paraguas negro, abierto. «Hay alguien afuera», dijo él. La lluvia caía con fuerza, pero Lucía alcanzó a distinguir la silueta de una persona parada junto al portón. No se movía. Solo miraba hacia la casa. «Dios mío, ¿será el mismo hombre que trajo el paquete?» Alejandro asintió. Tal vez. O tal vez alguien, que nunca se fue. Tomó el teléfono fijo de la mesa, pero no había señal. El viento y la lluvia habían derribado la línea. Lucía corrió hacia su móvil, pero el aparato estaba sin batería. La tormenta también había cortado la electricidad. «Estamos aislados». El siguiente trueno hizo temblar las ventanas. Lucía sintió un nudo en la garganta. «Señor, ¿qué vamos a hacer?» Alejandro miró la llave del cofre en su mano. «Descubrir lo que Isabel quería mostrarme. Solo eso puede liberarnos de este miedo». Volvieron al sótano, bajo el sonido insistente de la lluvia. La linterna parpadeaba, a punto de apagarse. El cofre seguía allí, esperándolos. Lucía dudó. ¿Y si es algo que no deberíamos ver? Lucía, a veces lo peor es seguir sin saber. Giró la llave. El clic metálico resonó en el sótano. Lentamente, levantó la tapa. Dentro había una pequeña caja de madera envuelta en un paño antiguo. Alejandro la tomó con cuidado. En su interior había fotografías, decenas de ellas. Lucía abrió los ojos con asombro. «Esto es, la casa, pero, ¿quiénes son esas personas?» Las fotos mostraban el interior de la misma mansión, pero en épocas diferentes. En algunas aparecía Isabel, aún viva, sonriendo a la cámara junto a personas que Lucía nunca había visto. Otras mostraban niños jugando en el jardín. Pero hubo una foto que hizo que Alejandro se estremeciera. Era una imagen en blanco y negro, antigua. Mostraba la misma casa, pero en lugar de un jardín había un orfanato. En el reverso de la foto, una inscripción casi borrada. Residencia Santa Lucia, 1942. Lucía lo miró, confundida. ¿Un orfanato? Pero, esta casa era de mi familia. Mi abuelo la convirtió en residencia privada después de la guerra. Elogió las fotos más viejas y encontró algo aún más extraño, un registro con el nombre Elena Ramos. Lucía palideció. «Ese es el apellido de mi madre». El silencio se volvió absoluto. Alejandro la miró, perplejo. «Lucía, ¿cómo se llamaba tu madre?» «Elena Ramos García». «Dios mío». Se sentó, aturdido. Tomó otro papel del fondo de la caja, un documento de adopción fechado en 1954, con el mismo nombre. «Tu madre fue adoptada aquí, en este lugar». Lucía sintió que las piernas le fallaban. «No puede ser, ella nunca me habló de eso». Alejandro se puso de pie, con los ojos empañados. «Lucía, creo que el secreto que Isabel guardaba era precisamente ese, tú no llegaste a mi vida por casualidad». La revelación cayó como un rayo. El pasado de ambos estaba unido por algo mucho más grande que la relación de patrón y empleada. Lucía llevó una mano al pecho, intentando comprender el torbellino dentro de ella. «Entonces, lo que me trajo hasta aquí, fue el mismo destino que la mató». Alejandro se acercó y tomó sus manos. «Tal vez ella intentó protegerte, Lucía. Tal vez tú tengas algo que ellos aún buscan». El sonido de la lluvia disminuyó. La calma repentina resultaba casi aterradora. Lucía miró el retrato de Isabel colgado en lo alto de la escalera. Por primera vez, parecía que su sonrisa había cambiado. Alejandro respiró hondo. «Ahora que sé quién eres, todo cambia». Luego miró directamente a la cámara de seguridad en la esquina del salón y añadió en voz baja. «Si tú también estás deseando saber la verdad, aprovecha este momento y suscríbete al canal. La historia apenas comienza». La lluvia había cesado, pero el aire dentro de la mansión Montalbán seguía pesado. El reloj del salón marcaba casi el mediodía, y el tiempo parecía haberse detenido junto con la respiración de Lucía. La revelación de que su madre, Elena Ramos, había vivido en aquel mismo lugar, décadas atrás, resonaba en su mente como un recuerdo que nunca tuvo. Lucía se sentó en el sofá, aún con el paño de limpieza en las manos, como si aferrarse a la rutina pudiera ayudarla a procesar lo imposible. Don Alejandro, en cambio, permanecía de pie junto a la ventana, observando el jardín empapado. Había algo nuevo en él, la mirada menos arrogante, el tono de voz más humano. «Lucía, escúchame», dijo con calma. «Sí, señor. No sé todavía qué significa todo esto. Pero si había algo que Isabel quería, era que tú estuvieras a salvo. Y, tal vez, que supieras la verdad que ella descubrió demasiado tarde». Lucía respiró hondo. «Ella sabía de mí, ¿verdad?» «Sí». Isabel era curiosa. Cuando vio tu apellido en el expediente de empleada, empezó a investigar. Descubrió que tu madre había vivido aquí cuando era niña, antes de que la casa pasara a ser de mi propiedad. Ella bajó la cabeza.
¿Y usted nunca sospechó? Nunca. Pero quizá el destino lo planeó así. Tal vez era necesario que volvieras aquí, para que la casa volviera a hablar. Lucía alzó la vista. Entonces no se trata solo de muerte, señor. Se trata de un nuevo comienzo. Alejandro sonrió levemente. Sí, Lucía. Un comienzo. La tensión empezó a disiparse. Por primera vez en horas, Lucía se levantó y fue a la cocina. Preparó café fresco, como solía hacerlo para Isabel años atrás. El aroma llenó el aire y trajo un atisbo de normalidad. Aquí está, dijo, entregándole la taza. Gracias, respondió él con gratitud. Se sentaron a la mesa. Por un instante, ya no eran patrón y empleada, sino dos sobrevivientes del mismo secreto. Pero el silencio pronto se rompió. Lucía miró la caja donde estaban las fotos antiguas y notó algo que antes no había visto, un pequeño símbolo grabado en la madera, parecido a un escudo. Y dentro de él, una inscripción en latín. Veritas liberavit vos, la verdad os hará libres. Ella tocó el símbolo y sintió un escalofrío. Tal vez, esto sea una pista. Alejandro asintió. A Isabel le encantaban los códigos. Quizá dejó algo escondido. Lucía comenzó a observar los cuadros del salón. Uno de ellos, el retrato de Isabel tocando el piano, tenía el marco ligeramente torcido. Lo enderezó y escuchó un clic discreto detrás de la pared. Señor, ¿oyó eso? Alejandro corrió hacia ella. Empujó el cuadro con fuerza y una pequeña puerta secreta se abrió, revelando un compartimento oculto. Dentro había un cuaderno de cuero envejecido, con la elegante caligrafía de Isabel. Lucía lo abrió con cuidado. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones, nombres y fechas. Parecían registros de donaciones, pero algunas líneas estaban tachadas, y entre ellas, un nombre se repetía una y otra vez, Fundación Montalbán. Es la fundación benéfica de su grupo hotelero, ¿verdad? Preguntó Lucía. Sí. Isabel la administraba antes de morir. Pero lo que siguió hizo que la sangre de Alejandro se helara. En las páginas siguientes, Isabel había escrito una serie de frases confusas, pero inquietantes. Usan la fundación como fachada. El dinero no llega a los huérfanos. Descubrí el nombre de quien controla todo, pero no puedo confiar en nadie. Si desaparezco, busquen en el sótano. La verdad está guardada con Lucía Ramos. Lucía sintió que le temblaban las manos. Ella sabía que yo aparecería. Alejandro miró el cuaderno con los ojos llenos de lágrimas. Tal vez vio lo que yo no vi. Tal vez comprendió que el lazo entre nosotras no era una coincidencia. Lucía respiró hondo y cerró el diario. Si Isabel confió en mí, no puedo echarme atrás ahora. Debo descubrir lo que quiso advertirnos. Alejandro asintió, decidido. Entonces lo haremos juntos. Caminó hasta el cofre y sacó la cinta del grabador. Hay más cintas, Lucía. Tal vez ellas cuenten el resto. Ella tomó el crucifijo de su cuello y lo sostuvo con fuerza. Entonces iremos hasta el final. Por ella y por mi madre. Un nuevo sentimiento los envolvía, valentía. La tormenta había pasado, pero ahora llegaba otro tipo de fuerza, la de la verdad. Lucía fue hasta la ventana y corrió las cortinas. La luz del sol atravesó el cristal e iluminó el salón, reflejándose en el retrato de Isabel. Por primera vez, su sonrisa parecía tranquila, como si aprobara lo que veía. Alejandro se levantó, respirando profundamente. ¿Sabes, Lucía? Por primera vez en años, no siento miedo de estar en esta casa. Y yo, señor, por primera vez, siento que pertenezco a ella. Se miraron. El pasado comenzaba a reconstruirse y la sombra de la culpa empezaba a disiparse. Pero aún faltaba algo. Afuera, junto al jardín, el paraguas negro que habían visto antes ya no estaba. Alguien se lo había llevado. Y con él, el próximo secreto que la casa aún escondía. Los días siguientes fueron de silencio y determinación. Lucía y Alejandro decidieron continuar la investigación, pero con cautela. La mansión seguía aislada, y ahora sabían que alguien los observaba desde fuera. El diario de Isabel se convirtió en su brújula. Cada anotación parecía un rompecabezas, con fechas, nombres de instituciones y siglas misteriosas. Entre las frases escritas, una se repetía 3 veces. La luz de Santa Lucía solo brilla cuando la sombra es expuesta. Lucía pasó horas intentando entender qué significaba, hasta que recordó la antigua capilla al fondo de la propiedad, la misma donde Isabel solía encender velas por la noche. Señor, ¿y si es allí? ¿En la capilla? Preguntó Alejandro. Sí. Isabel llamaba a ese lugar su luz. Tal vez allí empezó todo. Al amanecer del día siguiente fueron hasta allí. El sendero era de piedra, rodeado de cipreses altos cubiertos de musgo. La capilla parecía olvidada en el tiempo, con vitrales rotos y bancos cubiertos de polvo.
Alejandro empujó la puerta, que rechinó como un lamento antiguo. Lucía entró detrás, sosteniendo una linterna. Dentro encontraron el altar principal, y sobre él, la imagen de Santa Lucía, con los ojos tallados en cristal. Debajo de la santa, una pequeña inscripción. Lo que fue visto en la oscuridad será juzgado por la luz. Lucía se arrodilló y, sin pensarlo mucho, encendió una vela. El reflejo de la llama iluminó el suelo de piedra, y reveló una marca circular, casi invisible, bajo el altar. «Mire esto», exclamó. Alejandro se arrodilló junto a ella y pasó la mano sobre el símbolo. Era idéntico al emblema grabado en la caja de madera. Ella dejó otra señal, murmuró. Empujaron el altar con esfuerzo. Detrás había un compartimento metálico incrustado en la pared. Lucía tiró de una palanca oxidada y el panel se abrió, revelando una pequeña caja con el sello de la Fundación Montalbán. Dentro había documentos, recibos y una memoria USB. Alejandro tomó el objeto como si fuera una reliquia. Debe contener todo lo que Isabel descubrió. Lucía lo miró con determinación. Entonces es hora de sacar la verdad a la luz, señor. De regreso en la mansión, Alejandro encendió su ordenador portátil. La memoria estaba cifrada, pedía una contraseña. Lucía pensó unos segundos. ¿Y si es el lema en latín? Veritas liberavit vos. Pruébelo. Él escribió. La pantalla parpadeó y el sistema se abrió. Había decenas de archivos, contratos falsos, transferencias bancarias, incluso correos electrónicos de directores de la fundación. Isabel había reunido pruebas de una corrupción millonaria que involucraba a políticos, empresarios y, para espanto de Alejandro, al propio consejo de su familia. Pasó la mano por su rostro, conmocionado. «Dios mío, mi nombre aparece en varios de estos documentos». «Pero usted no lo sabía», dijo Lucía. «No, pero el mundo creerá que sí». La tensión volvió. Lucía lo miró y, por primera vez, vio al hombre frágil detrás de la fortuna. Le tomó la mano y dijo: «Si Isabel confió en mí, ahora yo confío en usted. Vamos a demostrar que no formaba parte de esto». Alejandro levantó la vista y sonrió con gratitud. «Hablas como hablaba mi esposa. Con fe. Y usted habla como un hombre que quiere cambiar». La frase quedó suspendida en el aire. Era el comienzo de algo nuevo, una alianza improbable, pero necesaria. Durante los días siguientes, Lucía lo ayudó a organizar los documentos y cruzar la información. Mostraba una inteligencia que Alejandro jamás había notado. Cada hallazgo era una pieza del pasado que encajaba, y cuanto más descubrían, más comprendían que la fundación era solo la punta del iceberg. Lucía también cambió. La mujer tímida y sumisa dio paso a alguien segura, firme y valiente. Ya no limpiaba la casa, limpiaba las mentiras que durante décadas habían ensuciado el nombre de aquella familia. Por las noches, al mirar el retrato de Isabel, Lucía sentía algo distinto. No era miedo. Era gratitud. Susurró al cuadro: «Prometo que terminaré lo que comenzaste». Y por primera vez, Alejandro la escuchó sin corregirla, sin dar órdenes. Solo guardó silencio y respeto. Esa noche, el millonario bajó solo al sótano. Miró el lugar donde todo había comenzado y encendió una vela en silencio. «Isabel, si me oyes, he encontrado la fuerza que me faltaba. Y estaba dentro de esta casa todo el tiempo». Al subir las escaleras, sintió el aroma del café recién hecho que venía desde la cocina. Lucía estaba allí, con su delantal de siempre, pero con algo nuevo en la mirada: serenidad. «¿Está listo, señor?» «Gracias, Lucía». La observó unos segundos y, sonriendo, añadió: «¿Sabes? Creo que hoy, por primera vez, esta casa parece viva». Lucía sonrió, porque la verdad ha empezado a respirar. Afuera, un viento suave atravesó el jardín. Y a lo lejos, la silueta de un hombre con un paraguas negro volvió a aparecer, observando. Pero ahora ya no tenían miedo. Tenían propósito. La noche cayó sobre Sevilla con un viento cortante y un cielo sin estrellas. La mansión Montalbán, ahora iluminada solo por velas y por la luz temblorosa del despacho, parecía respirar, viva, inquieta, al borde de un secreto a punto de estallar. Lucía estaba sentada frente al ordenador, revisando los archivos de la fundación. Las pruebas eran irrefutables. El dinero de las donaciones había sido desviado por miembros del propio Consejo Administrativo, y el nombre más repetido entre los documentos era el de Javier Montalbán, hermano de Alejandro. El corazón de Lucía se aceleró. «Señor, tiene que ver esto». Alejandro se acercó, el rostro endurecido. Al ver el nombre, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Mi hermano», murmuró, incrédulo. Isabel sospechaba de él. «Por eso murió». Lucía lo miró con pesar. «Y ahora él sabe que usted lo descubrió».
Un crujido afuera los hizo girarse. Las luces titilaron, y un ruido metálico llegó desde el portón principal. Alejandro corrió hacia las cámaras de seguridad. La imagen mostraba un coche negro estacionando frente a la mansión. 3 hombres descendieron, todos de traje, bajo un mismo paraguas. Lucía apretó el brazo de Alejandro. «Es él». Alejandro respiró hondo y abrió el cajón del escritorio. Sacó la llave de la caja fuerte y la memoria USB con las pruebas. «Lucía, escúchame bien. Si me pasa algo, lleva esto al padre Alonso, en la parroquia de Santa Lucía. Él sabrá qué hacer». «No diga eso», respondió ella con la voz temblorosa. «Promételo». «Lo prometo». El sonido de la puerta principal, siendo forzada, resonó por toda la casa. Lucía retrocedió. Alejandro se colocó delante, intentando mantener la calma. La voz de Javier se escuchó desde el pasillo. «Hermano, sé que estás ahí. Hablemos, como familia». Alejandro miró a Lucía con firmeza. «Detrás de mí». Javier entró impecable, frío, con una sonrisa que no coincidía con la crueldad de su mirada. «¡Qué sorpresa! No imaginaba que serías tan curioso como para reabrir el pasado». «El pasado está cobrando su deuda, Javier», respondió Alejandro. «Usaste el nombre de la familia para enriquecerte a costa de huérfanos. Isabel lo descubrió y pagó con su vida». La sonrisa de Javier desapareció. Isabel era débil. «Y ahora tú vas a cometer el mismo error, hermano». Los dos se miraron fijamente, el aire pesado como plomo. Lucía observaba, con las manos temblando pero la mirada firme. «La verdad ya salió del cofre, Javier. Nada podrá borrar lo que hiciste», dijo ella con una seguridad que sorprendió incluso a Alejandro. Javier la miró con desprecio. «Ah, la sirvienta. Siempre hay una en las historias de traición». Lucía dio un paso al frente. «No soy solo una sirvienta. Soy hija de Elena Ramos. Y ella vivió en esta casa antes de que ustedes la convirtieran en un palacio de mentiras». Javier arqueó una ceja. «¿Ramos? ¿Elena Ramos? Así que eres tú». Alejandro lo interrumpió. «No pronuncies su nombre». Pero Javier solo sonrió, sarcástico. «Interesante. La hija de la criada y el heredero de la fortuna. ¡Qué par de tontos tan poéticos!». En ese instante, uno de los hombres de traje sacó un arma. Lucía gritó. Alejandro se interpuso. «No», ordenó Javier. «Nada de disparos. Aún no. Quiero que vea lo que ocurre cuando se desafía la sangre». Alejandro se mantuvo firme. «Puedes intentar silenciarme, Javier. Pero Isabel dejó todo registrado. Si mañana no aparezco, la policía tendrá acceso a las pruebas». Un silencio tenso se apoderó del lugar. Javier rió, nervioso. «Mentiroso». Pero el sonido de una sirena distante cortó el aire. Lucía levantó la vista. «No es mentira». Por la ventana, vieron luces parpadeando a lo lejos. Javier maldijo en voz baja. «¿Llamaste a la policía?» Alejandro sonrió. «No. Isabel lo hizo, hace mucho tiempo. Y tú tardaste demasiado en entender la advertencia». Los hombres corrieron. Javier intentó huir por la parte trasera, pero Lucía, con un valor que ni ella conocía, cerró la puerta y lo enfrentó. «La luz de Santa Lucía te encontró, Javier». Él la empujó, pero Alejandro lo sujetó. Los dos hermanos pelearon, cayendo sobre la mesa, esparciendo los papeles y los restos de una vida construida sobre mentiras. Un disparo resonó. Lucía gritó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cuando la policía entró minutos después, encontró a Alejandro arrodillado en el suelo, con el arma al lado y Javier inconsciente. Lucía estaba junto a él, llorando. «Intentó dispararme», murmuró Alejandro. «Pero Isabel volvió a protegerme». Los agentes arrestaron a Javier y se llevaron los documentos. El caso sería noticia en toda España. Lucía ayudó a Alejandro a levantarse. «Está herido». «Solo cansado». Miró alrededor. La mansión parecía más liviana, como si finalmente respirara en paz. Lucía sonrió. «La verdad brilla más que el miedo, señor». Alejandro la miró con gratitud. «Y tú fuiste la llama de esa luz, Lucía». Ella tomó su mano, y por primera vez no hubo distancia entre amo y sirvienta, solo dos almas que habían sobrevivido a la oscuridad. Afuera, la lluvia volvió a caer suavemente. El paraguas negro yacía olvidado en el suelo. La casa, por fin, estaba libre. Los días que siguieron fueron de silencio y titulares. Toda la prensa de Sevilla hablaba del escándalo que involucraba a la Fundación Montalbán, la red de corrupción y el desvío millonario de fondos destinados a orfanatos. El nombre de Javier Montalbán aparecía en todos los periódicos, y también el de don Alejandro, aunque ahora con una nueva narrativa, el hombre que tuvo el valor de denunciar a su propia familia para limpiar el nombre de su esposa y salvar a inocentes.
Lucía seguía todo por la televisión de la cocina mientras preparaba el desayuno. El noticiero mostraba imágenes de la mansión, ahora rodeada de reporteros, cámaras y curiosos. Pero dentro de ella, por fin había regresado la paz. Alejandro bajó las escaleras con pasos lentos, aún recuperándose de la herida leve en el brazo. «Buenos días, Lucía». «Buenos días, señor, ¿durmió mejor?» «Por primera vez en meses». Ella sonrió. El silencio de la casa se siente diferente. Más ligero. Tal vez porque ahora ya no guarda secretos. Lucía sirvió el café y se sentó a la mesa con él, un gesto que antes jamás se habría atrevido a hacer. Recibió la llamada del padre Alonso. «Sí», respondió Alejandro. «Me contó que el orfanato Santa Lucía será reabierto. Esta vez, de verdad». Lucía llevó la mano a la boca, emocionada. «Mi madre estaría tan feliz». Alejandro la miró con ternura. «Y todo esto fue posible gracias a ti. Isabel tenía razón al confiar en ti». Ella bajó la mirada, sonrojada. «Solo hice lo correcto». A veces, Lucía, hacer lo correcto es el acto más valiente que existe. El reloj de la pared marcó las 10. Afuera, el sonido distante de las campanas de la iglesia sonaba como un nuevo comienzo. Lucía se levantó y caminó hacia el retrato de Isabel. «Ahora descansarás en paz», murmuró. «La verdad por fin te ha liberado». Alejandro se acercó y colocó una rosa blanca a los pies del cuadro. «La casa permanecerá abierta, Lucía. Quiero transformarla en un lugar de acogida, con tu nombre y el de Isabel». Lucía abrió los ojos, sorprendida. «¿Con mi nombre?» «Sí. El Instituto Luz Ramos. La mujer que devolvió la luz a mi vida merece más que gratitud». Sintió el corazón acelerarse. «Señor, no sé qué decir». «No digas nada. Solo sigue siendo quien eres». Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El sol atravesaba los vitrales de la ventana, iluminándolos a ambos, símbolo silencioso de que el ciclo se había cerrado. En los días siguientes comenzaron las obras de restauración del antiguo orfanato. Lucía pasó a coordinar los trabajos, visitando niños, organizando donaciones e inspirando a todos con su historia de superación. Los periódicos empezaron a llamarla a la mujer que limpió las sombras de los ricos. Alejandro, ya lejos de los reflectores, eligió el anonimato. Vendió parte de sus propiedades para financiar el proyecto y dedicaba las mañanas a tocar el piano, el mismo instrumento que Isabel amaba. Una tarde, Lucía entró en la sala y lo encontró tocando una melodía suave. «Es hermosa», dijo ella. Era la canción favorita de Isabel. «Pero ahora, cuando la toco, pienso en ti». Ella se conmovió, aunque mantuvo la serenidad. «La vida da vueltas, señor. Y a veces, esas vueltas nos llevan justo al lugar donde debíamos estar». Silencio. Solo el sonido del piano y el viento colándose por las ventanas abiertas de la mansión, que ahora ya no era símbolo de misterio, sino de esperanza. Antes de salir, Lucía miró hacia atrás y dijo: «Gracias por creer en mí». «No, Lucía. Gracias a ti por enseñarme lo que es la fe». Esa noche, mientras cerraba las cortinas de la capilla, vio el reflejo del vitral de Santa Lucía iluminando el altar. La llama de una vela titilaba sola, como si una presencia antigua aún velara por la casa, no como un espectro, sino como una bendición. Lucía sonrió. «Descansa, Isabel. La luz sigue encendida». Y por primera vez, sintió dentro de sí la paz que siempre había buscado. Han pasado 5 años desde aquella noche en que la verdad salió a la luz. La antigua mansión Montalbán, ahora completamente restaurada, tiene un nuevo nombre: Instituto Luz Ramos. Las rejas de hierro, antes símbolo de aislamiento, hoy se abren cada mañana para recibir a decenas de niños que corren por el jardín, riendo, libres. En la entrada principal, una placa dorada lleva la inscripción: «La verdad os hará libres, Isabel y Lucía, guardianas de la luz». Lucía camina lentamente por los pasillos que un día estuvieron llenos de miedo. Ahora, las paredes están cubiertas con dibujos hechos por los niños, flores frescas y fotografías de los primeros alumnos del instituto. El sonido de las voces infantiles resuena como música para sus oídos. Ya no lleva el uniforme de limpiadora, viste ropa sencilla pero elegante, con una credencial que dice: «Directora fundadora, Lucía Ramos García». «Señora Lucía», grita uno de los niños, corriendo con un dibujo en las manos, «mire, la hice a usted y a don Alejandro». Lucía se arrodilla, sonríe y toma el papel. La imagen colorida muestra a una mujer sonriente y a un hombre sentado al piano. «Está precioso, cariño». El niño pregunta: «¿Él todavía vive aquí?» Lucía sonríe con ternura. «No, pero viene todos los domingos a tocar para nosotros». Y, en efecto,
Cada domingo, don Alejandro llega con la misma elegancia de siempre, aunque con una mirada más serena, libre de la culpa que lo atormentaba. Se acerca a la capilla, se sienta al viejo piano y comienza a tocar la melodía que Isabel amaba. Los niños se reúnen a su alrededor, fascinados. Lucía lo observa desde lejos, agradecida. La música llena el aire como una oración silenciosa, un puente entre lo que fue dolor y lo que ahora es paz. Después de la presentación, Alejandro camina hacia ella. 5 años, Lucía, y todavía me sorprendo cada vez que piso este lugar. Es lo que hace la verdad, señor. Transforma. Él ríe, con el cabello gris brillando bajo el sol. Ya te he pedido que dejes de llamarme señor. Y ya le he dicho que es un hábito difícil de perder. Caminan juntos por el jardín. Las flores están vivas, llenas de color, y el aroma de los naranjos se mezcla con el sonido distante de las campanas de la iglesia. ¿Sabes?, dice Alejandro, deteniéndose frente a la fuente restaurada, a veces pienso que Isabel y Elena están aquí, observando, felices. Lucía mira al cielo y sonríe. Sí que lo están. Y deben sentirse orgullosas. Él le tiende la mano. ¿Y tú, eres feliz? Lucía piensa un momento. Más que nunca. Porque por fin encontré mi lugar. Y estaba aquí todo el tiempo, entre el pasado y el perdón. Las campanas vuelven a sonar. Los niños los llaman para la merienda. Alejandro le toma suavemente del brazo. Vamos, directora. Ella ríe. Vamos, músico. Mientras caminan, el viento mueve las cortinas de la ventana, revelando el retrato de Isabel sonriendo, ahora restaurado, reluciente. Y en la esquina inferior del cuadro, Lucía había mandado grabar una nueva inscripción. La luz de Santa Lucía jamás se apaga, solo espera ser encontrada. La cámara se aleja, mostrando el jardín, el piano al fondo, los niños jugando y la antigua mansión brillando bajo el sol español. La vida, al fin, siguió, y lo que nació del silencio se convirtió en esperanza. El sol se ponía lentamente sobre Sevilla. Las campanas de la catedral resonaban suaves, mientras los niños del Instituto Luz Ramos corrían por el patio con globos de colores. Era día de fiesta, el aniversario de la fundación del instituto, que ahora albergaba a más de 80 niños y niñas. Lucía estaba junto al portón, recibiendo a cada invitado con esa sonrisa que se había convertido en símbolo de esperanza para toda la ciudad. Periodistas, sacerdotes, voluntarios y antiguos alumnos se acercaban a abrazarla, diciéndole que su valentía había cambiado vidas. De pronto, un coche negro se detuvo frente al portón. De él descendió don Alejandro, con un traje claro y la misma mirada serena que un día cargó tanto dolor. Los niños gritaron. Don Alejandro llegó, el maestro ha llegado. Él sonrió, entró con el piano portátil y fue directo al escenario montado bajo los naranjos. Lucía lo observó desde lejos, y por un instante, el tiempo pareció volver a aquel día en que todo comenzó, la noche fría, el miedo, el secreto, el susurro. Pero ahora, en lugar de sombras, había luz. Alejandro tocó la melodía que Isabel amaba. Los niños se unieron al cantando, y todo el patio se llenó de aplausos, lágrimas y sonrisas. Cuando terminó, se levantó, tomó el micrófono y miró a Lucía. Hace 5 años, esta mujer me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de ofrecer. Ella limpiaba los suelos de mi casa, pero también limpió las heridas de mi alma. Hoy, todo lo que construimos lleva su nombre, y el brillo de la verdad que ella jamás abandonó. El público aplaudió de pie. Lucía, emocionada, se secó las lágrimas. Yo solo hice lo que cualquier persona con fe haría. La luz de Dios siempre encuentra su camino. Los niños corrieron a abrazarla. Alejandro colocó una rosa blanca en sus manos, la misma flor que había dejado ante el retrato de Isabel. Por todo lo que fue, y por todo lo que aún será. Ella sonrió. El cielo se teñía de dorado, y la brisa cálida traía el aroma de flores y de pan recién horneado de la panadería vecina. Sevilla parecía en paz. Lucía miró hacia el horizonte y murmuró. El silencio terminó. Ahora solo se escucha la vida. La cámara asciende lentamente, mostrando el instituto, los niños jugando, y en lo alto de la fachada, una pancarta que decía: la luz nunca se apaga, solo cambia de manos. Si has acompañado esta historia hasta aquí, gracias de corazón. Tú también formas parte de este camino, porque toda historia de superación solo cobra sentido cuando alguien la siente de verdad. Comenta qué fue lo que más te emocionó. Dale me gusta si crees que el bien siempre triunfa. Suscríbete para no perderte las próximas historias de amor, fe y destino.